Hola, bienvenidos a un nuevo Facebook Live. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante como lo es cuando el cobro de una deuda se convierte en acoso. Por eso en esta ocasión me acompaña don Danilo Montero, director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Cómo está, don Danilo? Muy buenos días, Ronnie, y un gran gusto estar con ustedes aquí en la República y poder tratar de atender las consultas de la gente que nos acompaña. Así es, recuerden que pueden dejar sus comentarios en esta transmisión y vamos a intentar evacuar todas sus dudas en cuanto a este tema. Bueno, primero, don Danilo, ¿a qué se le puede llamar acoso por cobro de deudas? No hay una definición precisa del acoso, aunque desde luego los extremos siempre son fáciles de identificar. Podríamos tener pocas llamadas en el día, pero de actitudes groseras, actitudes amenazantes, evidentemente, aunque sean pocas, sería acoso. Y desde luego en el otro extremo tendríamos la posibilidad de que la persona se haya llamado muchas veces y aunque sea tratado con el mayor cariño, eso también es acoso. De manera que entonces nosotros en la oficina entendemos el acoso como aquellas situaciones en las cuales ya realmente se atenta contra la intimidad de la persona. Otros ejemplos que me podría dar, sé que puede ser que contacten a algún familiar. ¿Qué otros ejemplos pueden existir de ese caso en que la persona ya puede decir, ok, eso se convirtió ya en acoso? Vamos a ver, esa es, digamos, la forma ya como se materializa el acoso, ¿verdad? O cómo se logra acosar a una persona. Desde luego, el acoso lo podemos tener antes de una relación de negocios o después. El acoso antes es desde luego cuando uno lo persigue en todo el santo día y fin de semana para ofrecerle un servicio. Y después, cuando es en el cobro, en algunas ocasiones las entidades que se encargan de realizar el cobro lo que hacen es que sobre todo en las redes sociales, uno está muy mapeado y entonces encuentran los 2, 3, 4, 5 celulares que uno tiene o personas cercanas a uno y tratan de llegarle. Y entonces puede ser que lo pescan a uno por la información que suministró en algún momento en un negocio, en un comercio, en una entidad financiera, en la misma relación con la entidad que le está cobrando. Entonces, más allá del acoso es cómo logran comenzar a acosarlo a uno. Y ahí la variedad es bastante amplia. Ahora tomando en cuenta que, imaginemos que el usuario ya nota y dice, estoy siendo acosado. ¿Qué acciones son las primeras que puede tomar en ese tipo de casos? La primera razón por la cual a uno desde luego lo pueden acosar es porque no he cumplido mi obligación. Y entonces lo ideal sería que la persona antes de llegar a esa situación se acerque a la entidad financiera y les proponga algún tipo de arreglo, les explique por qué tiene un atraso en el pago de la deuda. Puede ser una situación de salud, puede ser un accidente del automóvil con el que anda vendiendo y entonces tuvo que ponerle prioridad a arreglar el auto, que asumió la enfermedad de un familiar, que se quedó temporalmente sin empleo. Entonces, esas circunstancias, en lugar de ocultarlas, debería manifestárselas a la entidad comercial o a la entidad financiera y explicarle. Desde luego que si ya la situación evoluciona hacia acoso, lo que la persona debería hacer es, y dado que tal vez no le funcionó conversar con ellos, es hacerle ver a la persona que está llamando que está tratándolo de una manera ofensiva o que lo están reiterando las llamadas y ya tal vez ya llegó a un acuerdo de pago, por lo tanto ya no tiene ningún sentido que le sigan insistiendo en la llamada. Si aún así eso no funciona, tiene varias opciones. Puede desde luego acudir con nosotros a la Oficina del Consumidor Financiero, puede acudir a la Agencia de Protección de Datos, que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, puede acudir al Ministerio de Economía, a la Oficina de Defensa del Consumidor y desde luego existe la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia. Pero lo primero es que el consumidor, digamos, agote la vía de cara a la persona que le está, o las personas que lo están llamando, grabando la conversación, llevando un récord de las llamadas y a las horas y los teléfonos de que lo llamaron y ojalá teniendo testigos. ¿Y cuáles son algunas consecuencias que puede tener alguna entidad que cometa acoso? Fundamentalmente, las responsabilidades las pueden sentar las autoridades del aparato estatal, en este caso podría ser la Agencia de Protección de Datos. Si por ejemplo me han estado llamando a un número que yo nunca reporté en mi relación comercial, o sea, el teléfono que lo consiguieron porque sabían que Ronnie había sido compañero de colegio, compañero de universidad, y entonces tratan de llegar a mí a través de Ronnie.
ese es un número de teléfono que ellos obtuvieron de manera indebida. Yo no se lo suministré. Eso yo puedo denunciarlo. Puede ser que simplemente llamaron o pudieron conseguir en una empresa telefónica que yo tengo otro número telefónico que yo no suministré. Todo eso se puede reportar a la oficina, a la Agencia de Protección de Datos, y la agencia perfectamente puede y tiene el poder para poner sanciones. Y de hecho lo ha hecho, en algún momento puede poner sanciones que pueden ir de los 4 o 5 millones de colones. Toma unas semanas que la agencia resuelva, pero es muy efectiva y es una forma de que la persona se logre defender antes de tener que ir a la oficina, ¿verdad? Entonces puede perfectamente a la persona que lo llama decirle que si me sigue insistiendo lo voy a llevar voy a anunciar este caso a la Agencia de Protección de Datos. Me parece que alrededor de 185 casos existen hasta el momento en lo que da el año. De seguro pueden existir más. Sin duda. ¿Usted considera que quizás es por mi desconocimiento de la gente que no sabe que existen tantas vías en las cuales puede recibir ese tipo de ayuda o poner su denuncia? ¿O quizás cree que existe algún temor de alguna repercusión? ¿O a qué considera usted que se debe eso? Probablemente todas las anteriores, Ronnie. Ahí posiblemente la gente, el principal problema que posiblemente tenemos es que la gente no sabe que existe ni la agencia, ni la oficina del consumidor del MEI, y desde luego la oficina del consumidor financiero tampoco. Las personas hoy en día son bombardeadas con información y desde luego este no es un dato tal vez al que el cerebro le pone atención. Lo otro es que puede ser que sí, que tengan miedo de denunciar, y otros es que la forma con la que a veces te llaman es tan agresiva que las personas que tienen menos entrenamiento se asustan, se sienten muy presionadas y entonces no encuentran una forma de cómo defenderse más que ocultarse o bien cumplir las presiones que le plantean. Entonces, uno de los esfuerzos que está haciendo la Oficina del Consumidor Financiero precisamente es en línea de que la gente conozca que tiene derechos. Esos derechos a proteger su intimidad, a proteger la información, son derechos con los cuales nacemos. No hay que irlos a reclamar a ninguna oficina. Esos derechos son nuestros. Y desde luego, pues las deudas hay que honrarlas, pero si hubo problemas para poderlas cubrir, uno tiene aún así derechos que le permiten proteger su intimidad. Y aquí lo que hay que hacer básicamente es aprovechar los medios, por ejemplo este canal que ustedes tienen, para contarle a la gente de que tienen un poder, tienen unos derechos que pueden hacer valer en las diferentes instancias para que no sean violentados sus derechos. Y sobre esa misma línea, ustedes que tienen, están empapados claramente en el tema. ¿Qué entidades son las principales que cometen este tipo de temas? Porque, como comentamos, pueden ser financieras, pero inclusive si usted solicita un servicio de abogado, inclusive puede cobrársele esa deuda y convertirse en acoso. ¿Cuáles son los principales que ustedes han notado? Vamos a ver, el acoso puede venir de muchos lugares. Entonces, una entidad financiera podría ser que de repente no logra que yo le pague y entonces le traslada a una oficina que tienen de cobro, y eso podría ser que llegue a un nivel la presión de cobranza que se convierte en acoso. A veces las entidades financieras lo que hacen es contratar a un tercero para que realice la gestión de cobro. En esos casos, igual la entidad financiera tiene que respetar mis derechos y la empresa contratada tiene que responder por los perjuicios que le causen a los consumidores. Y más frecuentemente estamos viendo hoy en día que las entidades financieras venden la cartera, ya las deudas, cuando ya ven que yo simplemente no pagué. Cuando pasan 30, 60, 90 días y yo no doy muestras de vida, las empresas lo que hacen es simplemente sacar de sus contabilidades esa deuda y se la venden a un tercero. Eso es perfectamente permitido, pero normalmente esas carteras de crédito se le venden a una oficina de abogados o a empresas gestionadoras de crédito o de cobro. Y estas empresas normalmente no tienen ningún tipo de regulación, nadie las regula y pueden a veces adoptar estándares de cobro muy agresivos, y ahí es donde típicamente vemos los problemas de este número que mencionaste, de 185 de este año,
que probablemente vamos a cerrar con 600, 700 casos en el año, casi duplicando el año pasado. Muy probablemente el 65, 70% de esos casos van a ser de entidades no reguladas. Y ahora que usted menciona las entidades no reguladas, es más complicado quizás tratar en ese tipo de temas. Ustedes, el esfuerzo de comunicarse con ellas, supongo que es algo más tedioso, más complicado. Es más complicado, empezando porque no son entidades afiliadas a la Oficina del Consumidor. La Oficina del Consumidor es un órgano que es de afiliación voluntaria y hoy en día están afiliados todos los bancos privados y 2 cooperativas de las 3 más grandes. No están, por ejemplo, los bancos públicos, y entonces si tuviéramos una denuncia de un consumidor sobre gestiones agresivas de un banco público, no podemos hacer nada, no podemos presionar, no podemos trasladar la inquietud del consumidor porque los bancos públicos no son afiliados nuestros. Y lo mismo ocurre con una empresa de venta de electrodomésticos, o lo mismo ocurre con una oficina de abogados. En esos casos, nuestra labor se concentra en empoderar al consumidor, darle consejos de cómo hacer valer sus derechos, a qué instancias puede hacer, qué tipo de información tiene que recabar para configurar la prueba que posiblemente en un caso, en algunas de estas instancias que hemos mencionado, le pidan para poder estar documentado y poder hacer valer sus derechos. Bueno, para dimensionar de mejor forma este tipo de casos en el país, bueno, es el 7º del mundo en el que existen más llamadas de tipo spam, 5º en Latinoamérica. Y entonces, ahí son datos de Truecaller Insight, que agradecemos, son datos del 2018. Para poner dimensión, es un tema que a nivel latinoamericano está muy alto el país en este tipo de llamadas. Y ahora tomamos en cuenta, bueno, qué acciones hacen el resto de instituciones, el mismo Estado, el mismo gobierno, hacia esa misma línea, porque no existe una normativa clara en ese aspecto, ¿cierto? Es un excelente punto, Ronnie, es un muy buen punto. Lamentablemente, en Costa Rica creo que nos hemos quedado un poquito rezagados en la actualización de la legislación. En ese sentido, la Oficina del Consumidor Financiero desarrolló el año pasado lo que llamamos el Protocolo de Buenas Prácticas. El protocolo no es otra cosa que un documento muy sencillo que lo puede leer y comprender cualquier consumidor con cualquier grado de formación académica que tenga, en donde hay 19 enunciados que van a ser de acatamiento obligatorio para todas las entidades que acojan el protocolo. El protocolo es voluntario y entonces todos los miembros de la Oficina del Consumidor Financiero han aprobado adoptar el protocolo. Ese protocolo se está implementando a lo largo de este 2019, entraría a regir en el 2020 y lo que hace es, antes de tener que esperar a una ley, que ya sabemos cuánto demora generar una ley en Costa Rica, estas entidades adscritas a la Oficina del Consumidor van a respetar, por ejemplo, el suministro oportuno de los contratos de un crédito antes de firmarlo. Se están estableciendo plazos máximos como 5 días para cerrar una tarjeta. Hoy en día la gente sabe lo que cuesta un mundo cerrar una tarjeta de crédito. Bueno, las entidades que acojan este protocolo se van a autoimponer la obligación de cancelar una tarjeta en 5 días, el suministro adecuado de un resumen que contenga las características de los créditos que está tomando, no darle más crédito más allá de lo que la persona puede soportar. Ese es uno de los enunciados más importantes. Esa información, ese protocolo lo pueden consultar las personas en nuestra página web y en nuestra página de Face. Ahí pueden entender cuáles van a ser esos mecanismos con los cuales esperamos contrarrestar estas cifras que lamentablemente ya ustedes están divulgando. Y a primera instancia, cuando se mencionó el tema del protocolo y demás, ¿cómo fue la recepción de las diferentes entidades financieras y demás al conocimiento de esa propuesta? Vieras que muy positiva, en realidad, pese a que son de enunciados un poquito fuertes en cuanto a que establecen mecanismos que obligan a las entidades financieras a realizar cambios importantes en su operación. Lo cierto es que
Costa Rica va a tener que hacerlo. Estas cifras que ustedes acaban de brindar nos confirman. En el momento que Costa Rica se incorpore a la OECD, vamos a tener que tener estándares que se comparen a los de los países más avanzados en protección de los derechos del consumidor. Entonces, un protocolo como este lo que hace simplemente es complementar todos los demás esfuerzos que se están haciendo para que el país pueda realmente parecerse a estos países que pertenecen a la OECD. Evidentemente sí, algunas entidades están mucho más avanzadas en la implementación de los enunciados que otras, pero lo cierto es que todas las entidades afiliadas a la Oficina del Consumidor se aprovecharon de esta circunstancia para incorporar una serie de mecanismos que protejan al consumidor. Por eso insistimos que lo ideal sería que la mayor cantidad de entidades financieras, cooperativas, bancos públicos, se incorporen no solo a la oficina, sino que adopten el protocolo como un mecanismo que garantice un tratamiento justo y equitativo para el consumidor. Al adoptar ese tipo de protocolos y formas de actuar, se erradicarían temas como los siguientes datos que estamos observando, que son en cuanto a la división de las llamadas de spam. Es curioso porque un 45% son de aquellas entidades que lo invitan a usted a que abra una cuenta, que se endeude básicamente, y el 40% es el cobro de la misma. Es un fenómeno peculiar, me parece a mí. No sé ustedes, en los datos que ustedes manejan y demás, si consideran que esta es una práctica, pues de cierta forma, que engaña al cliente, o que más bien puede existir el caso que puede generar un poco de molestia y demás, y por eso es necesario el protocolo. Creo que es más bien lo segundo, ¿verdad? En realidad, el problema no es tanto de que molesten a la persona, sino que son estrategias invasivas de la intimidad de las personas. Y entonces no hay nada peor que estemos en una reunión de familia o una reunión con los amigos o en una reunión de trabajo y nos entre una llamada simplemente para recordarnos que nos hemos ganado un tiempo compartido, un fin de semana no sé dónde, o que si quiero la tarjeta de crédito de no sé qué comercio. Es realmente molesto, es invasivo de la intimidad de las personas. No tanto podríamos hablar, por lo menos de los casos que conocemos en la Oficina del Consumidor, de que sea engañoso, porque en realidad el producto existe, efectivamente, pero es más bien un asunto molesto desde esa perspectiva. El protocolo es una primera aproximación a lo que debiéramos tener, es un primer acercamiento a las mejores prácticas que uno ve en otros países, particularmente en Europa. Hay un respeto inmenso para los derechos del consumidor y ojalá que este primer paso que demos dentro de 2, 3, 4 años lo estemos actualizando y llevando a los niveles superiores. Claro, porque lo importante primero es que funcione ese protocolo y ya luego poder ir mencionando otros temas, otras metas, objetivos que se tengan. Para ir terminando, 2 consultas brevemente. ¿Ustedes conocen de cuántos casos o cuántas veces se trata de deudas prescritas? Que muchas veces, muchos aquí están comentando que es un problema que ellos observan. No sé cuántos casos ustedes tratan o tienen conocimiento. Sobre la base de lo que tuvimos el año pasado, que fue muy activo y este año va todavía aún más activo, podríamos pensar de que por lo menos un 30%, una tercera parte de todas las llamadas de cobro abusivo o de acoso en el cobro tienen relación con una posible deuda prescrita. Y esto lo que quiere decir simplemente es que las entidades financieras han vendido la cartera a un bufete de abogados, a una gestionadora de cobro, y esa entidad se da cuenta que el crédito está muy, muy cerca de prescribir o ya incluso ya pasó su periodo de prescripción. Y entonces tratan de aplicar técnicas muy fuertes de cobro para que la persona se asuste, vaya y haga un pago e interrumpa el periodo de prescripción. Y eso no deja de ser una crueldad porque la persona que está cobrando sabe que la deuda está prescrita o está muy cerca de prescribir y la persona, el deudor, no lo sabe por las razones que sean. Y entonces, de buena fe, la persona viene, interrumpe sin querer la prescripción. En esos casos nosotros, desde luego, no es que promovemos que la persona no pague. Por supuesto que lo que debiera, primero que todo, es honrar sus obligaciones.
pero lo que no se vale es, ahí sí podríamos hablar, es un aparente engaño porque la persona no sabe que la deuda ya no debe haber sido cobrada y si se la cobran. Por último, recalcar dónde pueden encontrarlos, comunicarse con ustedes para este tipo de temas y también, como mencionaba ahorita, más adelante para conocer el protocolo. Por teléfono nos pueden llamar de 8 de la mañana a 5 de la tarde al 2221-6624, 2221-6625. Nos pueden localizar en la página web www.ocf.fi.cr. Nos pueden escribir al correo info@ocf.fi.cr y en Facebook nos pueden conseguir como Oficina del Consumidor Financiero. Normalmente es la primera opción que les aparece y con muchísimo gusto los podemos atender. Estamos en Paseo Colón, en Torres Paseo Colón, muy pocos nos visitan, no hace falta que nos visite, puede escribirnos por cualquiera de estos medios y nosotros inmediatamente nos contactamos. Bueno, muchísimas gracias, don Danilo, por acompañarnos el día de hoy y gracias a ustedes por estar en sintonía. Los esperamos para próximos Facebook Live y que pasen buen día.